Y pues aquí tenemos el templo del Señor de la Ascensión. Y vamos a ver también aquí el jardín. Miren nomás este jardín tan bonito que hay aquí en este templo. Huentitán, que en tarahumara significa lugar donde se hacen ofrendas, existe como comunidad desde antes de la llegada de los españoles a la Nueva Galicia. Los primeros evangelizadores que llegaron a Huentitán fueron los franciscanos, quienes construyeron una pequeña ermita de adobe y paja en el año de 1531, llamada La Limpia Concepción, la cual se convirtió después en un hospital para los indígenas. Estos son los vestigios que quedaron de esta antigua capilla de 1531, unos de los más antiguos de Guadalajara y de México. Después se levantó este hermoso templo llamado el Señor de la Ascensión en el año de 1734. Este sitio tiene lugares muy interesantes como esta gran roca antigua que cuenta la historia de Huentitán el Bajo. Ahorita la vamos a ver. Un atrio de los más bonitos de Guadalajara. Este hermoso jardín que fue un antiguo cementerio. Las criptas que fueron movidas del cementerio para acá, esta higuera negra, un majestuoso árbol con más de 280 años de vida y el primer y único museo de arte sacro. Todo esto lo vamos a ver incluyendo nuestra privilegiada subida al campanario del templo y sus impresionantes vistas de Huentitán. Hola, ¿qué tal amigos? Estamos aquí entrando aquí al Templo del Señor de la Ascensión. Venimos aquí un recorrido con Miguel Ángel Mendoza. Aquí estamos comiendo en esta parte. Y pues aquí tenemos el Templo del Señor de la Ascensión. Y vamos a ver también aquí el jardín. Miren nomás este jardín tan bonito que hay aquí en este templo. Y también quiero comentarles algo. Este templo es de 1734. Ahorita si nos dejan entrar, les voy a mostrar la fecha de cuándo fue terminado este templo. Y también les vamos a mostrar un poco aquí del museo que está de este lado y unas criptas que están también aquí a la vuelta que había antes en este jardín de acá. Miren amigos, aquí venimos llegando a las criptas, miren. Aquí están. Estas son las famosas criptas de aquí del templo del Señor de la Ascensión. Estas nos comentaron que fueron pasadas de aquí, desde este cementerio, porque este era un cementerio así como se usaba antes y como todavía se sigue usando en Europa, que es que estaban los templos y a un ladito estaba el cementerio. Entonces pasaron para acá las criptas y son estas. De hecho hay unas bastante antiguas. Miren, a ver si aquí podemos ver aquí algunas fechas. 1869. 1869 es esa fecha que vimos allá. Y acá alcanzo a ver otra, aquí en esta. Parece que es de 1888, me parece. Ya están algunas hasta borrosas, pero bueno, ahí las podemos ver. Miren desde acá. Todas estas, bueno, aquí también estas. Todas estas son las criptas. Y aquí hay más. No sé si al rato vamos a recorrer esta banca. A lo mejor sí. Pero si sí, pues ahorita tomo esas de ahí que están ahí abajo. Y acá de este lado está el museo. El museo de arte sacro de Huentitán. Es el primer y único museo de arte sacro de aquí de Huentitán. Ahorita está cerrado. Vamos a ver si al rato lo van a abrir y pues vamos a enseñárselos por dentro.
Miren amigos, este bonito jardín que vemos aquí lo tienen muy bien cuidado. Aquí es donde les comentaba que antes estaba el cementerio, en toda esta parte. Miren nada más que bonito. Aquí podemos ver. Entonces aquí es donde estaban antiguamente las criptas y ya después se las llevaron para acá. Entonces aquí vemos también el templo del Señor de la Ascensión. Vean, está extremadamente bonito. Vamos a ver por este lado. Ah, miren también estos increíbles árboles. Lo que es este de acá y el de allá son árboles extremadamente antiguos. De hecho, el de allá, este de acá, tiene más de 280 años. Este de acá, este es el más antiguo. Pero este árbol que está acá, a ver, vamos un poco para este lado para mostrárselos. Este árbol que está aquí, este sí tiene menos. Si este tiene unos 280 años, pues este va a tener menos. Yo le calculo que unos 100, 100 y algo, pero sí, yo creo que sí, más de 100 años, yo creo que sí tiene este árbol. Vean nada más, qué increíble. Por aquí también se puede entrar al templo. Y aquí vemos la famosa cruz atrial de los franciscanos. Vean nada más qué bonito. Y luego aquí está pues en este jardín. Y vamos a ver un poquito aquí de este árbol, el que les comento que tiene 200, más de 280 años de vida. Este es patrimonio de Guadalajara, este árbol. O sea, está registrado este árbol como de los más antiguos de aquí de Guadalajara, Jalisco. Vean nada más qué bonito, qué majestuoso está este árbol, como dije en mi otro video que tenemos de aquí de Huentitán, que tiene otro estilo diferente a este que estoy grabando ahorita. Pero vean amigos, nada más que árbol tan increíble, tan gigante. Entonces, este atrio es uno de los más bonitos que hemos visto aquí en Guadalajara, uno de los atrios más bonitos y mejor cuidados. Y luego acá, por este lado, también quiero mostrarles, ahí está tallada en la madera del árbol directamente la figura de San Miguel Arcángel. Vean, es una obra de arte. Ese también se ve que es antiguo, no creo que sea igual de antiguo como los árboles estos otros, pero vean qué bonito tallado, qué bonita figura. Está muy bien hecha y está directamente en el árbol, está directamente tallado en el árbol. Entonces vean nada más, ese es otro atractivo de aquí de este lugar. Miren amigos, aquí esta parte vamos a ver, está ahorita abierto. Vamos a aprovechar para ver esta piedra antigua. Bueno, miren aquí, de este lado es donde están los vestigios de adobe de 1531. De este lado el templo de 1734. Y pues miren, aquí podemos ver en esta piedra bastante antigua, aquí se ve la cruz. Y aquí podemos ver, miren, la historia de Huentitán. También habla de aquí del templo. Vean, esto es bastante antiguo. Aquí ya pues están las oficinas del templo. Y vean, aquí está también grabada. Aquí también ya nos cuenta un poco más de historia de este lugar. Les recomiendo que pasen aquí si vienen a este templo. Y ya pues aquí ya la van a poder leer completa. Está bastante interesante.
Miren amigos, vamos a entrar ahora aquí al templo. Miren qué bonito. Y aquí por este lado hay un detalle que muchos no alcanzan a ver. Miren, está aquí. Si llegan a venir en esta parte, miren, aquí está una piedra bastante antigua con una inscripción. No se alcanza a entender muy bien qué es o qué idioma es, pero lo que sí se alcanza a ver es aquí la fecha, 1860 me parece. Fíjense nada más qué antigüedad de esa piedra. Y bueno, pues aquí vemos el piso que está también bastante antiguo. Cuando caminas, escuchen cómo se oye cuando caminas. Se oye bastante. Y quiero que vean por aquí, este es el símbolo franciscano y esas dos manos que están ahí es la mano representa la mano de Cristo y de San Francisco, esas dos. Y miren qué arquitectura tan impresionante. Miren, acá también podemos ver la escalera y los clavos de Cristo, la escalera de cuando lo bajan de la cruz. Precisamente uno de los clavos es uno de los números, es 1734. Ahí está la fecha de este templo. Miren amigos, aquí vemos la construcción de aquí de donde está el Museo de Arte Sacro de aquí de Huentitán en el templo. Y aquí podemos ver también el templo del Señor de la Ascensión. Y pues aquí vamos los miembros del recorrido. Vamos ahora para esa parte del museo. Miren amigos, vamos a pasar aquí al primer y único museo de arte sacro de Huentitán el Bajo. Miren esta campana de 1901. En este fantástico museo, que cuenta con 3 diferentes salas, podemos encontrar la historia de Huentitán, algunos restos arqueológicos, cuadros y pinturas antiguas, libros antiguos como este escrito completamente en latín, entre muchas otras cosas interesantes. Bien amigos, aquí estamos subiendo por el campanario de aquí del templo de el Señor de la Ascensión en Huentitán. Miren nada más la antigüedad de aquí de la cantera. Vean esto. Por fin tuvimos la oportunidad de subir aquí al campanario. Aquí está otra puertita y allá es nuestro destino. Miren amigos, aquí ya estamos arriba en el campanario de este templo tan antiguo de 1734. Miren amigos, aquí ya podemos ver una increíble vista. Esto sí es realmente único. Vean nada más aquí la bonita vista de estos árboles centenarios de aquí de este lugar. Miren amigos, aquí se alcanzan a ver las campanas bastante antiguas. Miren, aquí ya se le ve un poquito a esta el desgaste del tiempo.
Miren, aquí vemos la cruz de cantera y aquí del templo de el Señor de la Ascensión. Cómo se ve desde acá arriba, desde el campanario, miren. Acá a lo lejos se alcanza a ver el McDonald's de Plaza Independencia, miren aquí. Y acá podemos ver, miren amigos, qué bonito. Y pues las vistas acá de este lado. A ver, miren esta campana, no me había fijado, que también tiene letras. Miren, tiene nombres. López Medina Jesús Trujillo, Nicolás García. Sí, son nombres, todo está lleno de nombres de personas.